Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 7. Clase 114. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono, y al Cordero. Clamaban a gran voz. Todos los que salieron de la gran tribulación estaban clamando a gran voz, llenos de júbilo y agradecimiento por la salvación, reconociendo que la habían obtenido por la gracia divina, por la misericordiosa obra de Dios, el que está sentado en el trono. Esa alegría interna también era consecuencia del tremendo impacto que estaban experimentando, pasar de un momento tan terrible y aterrador en el que esperaban ser asesinados por el gobierno de la bestia, a aparecer de repente en el cielo, delante del trono de Dios, viendo su maravillosa presencia y convencidos de la eternidad que les esperaba. Una emoción prácticamente inexplicable con palabras humanas. El Creador, que lo sabe todo, sabía con antelación tanto la rebelión de Lucifer como lo que Adán iba a hacer con su libre albedrío, por lo que diseñó el plan de rescate en el que determinó enviar a su Hijo para redimir a los hombres. La manifestación del Cordero identifica a Jesús como el Mesías, que se dispuso apasionadamente a sufrir persecuciones e infamias durante su ministerio en la tierra y que también aceptó morir en la cruz y derramar su sangre para que los pecadores alcanzaran el perdón por sus transgresiones a los mandamientos del Creador. Sin duda, la alegría de los que salieron de la gran tribulación es notoria en comparación con la de los que llegaron al cielo tras pasar por la tribulación, ya que estos últimos tenían un conocimiento más profundo de las Escrituras. Cuando un creyente entiende que toda la Escritura trata sobre lo que los humanos van a hacer con Dios y que de su esencia solo se debe aceptar lo bueno, relacionado con la personalidad del verbo de vida, y que sus mandamientos y enseñanzas sentencian claramente al Hijo de Dios a amar incluso a sus enemigos, entonces puede vivir agradeciendo al Señor y regocijándose en todo momento. Estos llegaron eufóricos al cielo y fueron llevados ante el trono. Estaban contentos por haber sufrido en el mundo por el Evangelio y por haber tenido el honor de morir asesinados por el Señor Jesús. Tanto privilegio brindado por Dios era para llegar clamando de alegría y agradeciendo la salvación. Por tener ese entendimiento, fueron agraciados divinamente y se les permitió estar delante del trono de Dios. El fundamento que les permitió resistir con alegría todos los padecimientos es el amor que sentían por el Padre Celestial y por el prójimo, a quienes supieron manifestar incondicionalmente. Llegaron con los requisitos principales que el Señor Jesús había pedido a sus discípulos: amar hasta el final, a pesar de cualquier sufrimiento, y predicar el Evangelio sin temor. El Señor Jesús dio estas dos condiciones en el Monte de los Olivos, después de abandonar el templo, porque los feligreses no estaban en condiciones de recibir sus enseñanzas y vivir según la voluntad del Padre. Mateo, capítulo 24, versículos 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Los de la gran tribulación mantuvieron el amor. Sin duda, van a ser los momentos más peligrosos de toda la historia del evangelio. Los que salgan de la gran tribulación van a tener que soportar el mayor engaño realizado por los profetas, que hablarán muchísimas cosas a favor del falso líder mundial, como en la época de Jesús, cuando exaltaban al emperador de turno. Escuchar esas aberraciones enfurece a los verdaderos hijos de Dios. El momento que ponía más iracundo al Señor Jesús era cuando escuchaba las enseñanzas hipócritas
y los cuestionamientos de los fariseos, saduceos y escribas. Entonces los reprendía llamándolos serpientes, generación de víboras y sepulcros blanqueados, porque predicaban la sana doctrina, pero sin revelación espiritual, y engañaban a multitudes. Los que salen de la gran tribulación van a tener que escuchar las constantes blasfemias del anticristo y del falso profeta contra Dios y sus infames nuevas leyes contra los valores divinos. Por lo tanto, si no aprenden a controlar el corazón, podrán acceder a un estado de ira muy grave. A esta situación crítica hay que sumar la malicia que tendrán los hombres en la tierra. Pablo, en su carta a Timoteo, dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos debido a las particularidades malvadas y perversas que los hombres manifestarán libremente. Sin embargo, el Señor les pide a sus discípulos que sean precavidos y no se dejen contaminar por esa maldad reinante para que no se enfríe el amor que sienten por Dios, no pierdan su presencia y no corran el riesgo de perder la salvación. Seguir evangelizando hasta el final. En consecuencia, no solo tienen que velar y orar para mantener el amor ferviente en el corazón, sino que, a pesar de todo lo que suceda en el mundo y ponga en riesgo sus vidas, tienen que seguir evangelizando hasta el final. De hecho, el mundo solo va a seguir existiendo mientras se predique el evangelio. Cuando el Señor determine que todo lo que tenía previsto se ha realizado, el mundo llegará a su fin. En ese momento regresará el Hijo de Dios y se terminará este mundo. Muchos se rendirán ante la presión del anticristo y del falso profeta y aceptarán la marca de la bestia. Pero los que salieron de la gran tribulación y ahora están en el cielo delante del trono, son los que vencieron el temor, continuaron evangelizando hasta el tiempo establecido por el Señor y murieron por amor a Jesucristo. Por ese motivo, los que venían del tiempo de la iglesia y los que fueron evangelizados por los 144.000 sellados al entrar en el cielo, clamaban a gran voz, agradecidos por la intervención divina que les permitió obtener la presencia de Dios y del Cordero en el corazón y alcanzar la salvación. Por lo tanto, sin importar cuál sea la circunstancia por la que un creyente entra en el cielo, debería ser con un sumo gozo por el hecho de encontrarse ante el Dios que le dio la posibilidad de existir y que, de ahí en adelante, le espera junto a él la vida eterna. En consecuencia, el clamor de los que llegan del tiempo de la gran tribulación y que ahora tienen delante a los responsables de su éxtasis espiritual es eufórico. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Lo que esta multitud está viendo es estremecedor, el trono de los tronos y al Creador del universo. La fuente de todo lo que existe. El que está sentado en el trono es la fuente que permite que exista todo ser creado. Tienen delante la manifestación visible del primer mandamiento, el único Dios existente y creador absoluto de todo. Y esto es lo más sublime que un ser creado puede ver, el origen de todos los pensamientos, lo que permite al hombre hablar y actuar, lo que tiene dentro y sustenta todo su ser. Quien mira el trono y al Cordero reconoce que la existencia del ser humano es una gracia divina y que, junto con el Espíritu Santo, son los únicos protagonistas de la creación universal. Por tanto, el hecho de estar vivo es fruto del amor y la misericordia de Dios. Los que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, conmocionados por la sublime majestuosidad del cielo, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Lo que el apóstol Juan describe son momentos determinantes para continuar con la historia del universo.
Tenemos delante del trono y del Cordero a los creyentes de la última generación que decidieron ser sacrificados por la causa del Evangelio eterno, y se van definiendo los últimos espíritus que van a tener parte con los que recibieron la salvación. Solo faltarían por clasificar los que van a ser arrebatados en la segunda venida de Jesús. Esta es una de las grandes manifestaciones que realizan los salvos en agradecimiento al que está sentado en el trono y al Cordero por haberles permitido existir y ser parte de los que van a pasar la eternidad en el reino de Dios en esta nueva etapa de la historia del universo. Ahora, Juan presenta un momento maravilloso que se está viviendo en el cielo y lo describe. Todos los ángeles están de pie, reunidos alrededor del trono. Debe de ser una imagen fascinante, ya que la Escritura dice que las huestes angelicales son innumerables. Hebreos, capítulo 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es imposible describir la dimensión que podría tener ese círculo de ángeles rodeando a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes para estar en torno al que está sentado en el trono y al Cordero. Se entiende que la multitud innumerable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaría ubicada entre los ángeles y los 24 ancianos. Esta multitud, que ha salido de la gran tribulación y ahora está en el cielo delante del trono de Dios, le adora diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Su gozoso cántico de alabanza es un reconocimiento a la fidelidad de Dios, que ha cumplido sus promesas y los ha liberado del reino de las tinieblas. Además, los ha fortalecido con sus palabras para superar los crueles eventos del fin, negándose a doblar sus rodillas ante la bestia y su imagen, y a aceptar la marca de su gobierno. Entregaron sus vidas para ser sacrificados, gozosos de morir por el Evangelio eterno. Todos, unánimes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, reconociéndolo como único creador, ya que pronto iba a tener lugar la limpieza espiritual que separaría lo malo de lo bueno, lo santo de lo impuro. Tanto el segundo como el tercer cielo ya estaban bajo su soberanía absoluta. Solo quedaba pendiente la limpieza espiritual del primer cielo, que se iba a realizar con el regreso del Señor Jesús. Aunque la manifestación física en la oración es importante, es relevante que todo el ser esté verdaderamente comprometido. El espíritu, el alma y el cuerpo deben estar en armonía perfecta. Una adoración recibida por el Creador. Para que la adoración sea recibida por el Creador, el estado del corazón es mucho más importante que la posición del cuerpo. Cuando el corazón está dispuesto con humildad, sumisión y reverencia, el cuerpo adopta inmediatamente una posición de adoración y busca automáticamente la forma más adecuada para manifestarle al Creador la necesidad de su presencia. Arrodillarse, postrarse con el rostro en tierra, inclinar la cabeza y levantar las manos son las expresiones corporales que generalmente se usan delante de Dios para demostrarle respeto y reconocer su soberanía absoluta. Sin la actitud apropiada del corazón, las acciones físicas son un espectáculo vacío. En particular, postrarse con el rostro en tierra sería la expresión corporal de adoración más alta, ya que, al apoyar todo el cuerpo en el suelo, es la manifestación más humilde que puede adoptar un espíritu para que la posición de Dios se vea más elevada sobre su vida. Esta es la posición que adoptaron todos los espíritus que estaban delante del trono y en presencia del Cordero para reconocer la grandeza y soberanía de Dios con corazones íntegros y en armonía perfecta.